Periodismo objetivo, responsable y equitativo. El crimen organizado, minería ilegal y el narcotráfico figuran entre los principales mercados ilícitos que se han consolidado y expandido en el país. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Nos enlazamos a esta hora con Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia del Ejército, para hablar sobre los acuerdos en seguridad y qué nos falta para combatir al crimen organizado. Mario, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, muy buenas noches. Un cordial saludo para los televidentes y radioescuchas de preciosa medio de comunicación. Gracias por la gentil invitación. Gracias nuevamente. Estamos en una vía sin salida, parece. Llevamos ya varios años en este intento por luchar en contra de la inseguridad, de los grupos de delincuencia organizada, y suelen y siguen proliferando. Habíamos terminado el 2025 como el año más violento de la historia y la situación no parece cogernos todavía con algo de tranquilidad. Lamentablemente, el Ecuador, durante el 2026 y 2027 tendrá que ver cómo sus niveles de seguridad siguen reduciéndose y la violencia y el crimen organizado van a seguir creciendo en el país. Esto se debe a varios factores que no están dentro de la geopolítica de manejo nacional, son factores que son externos y que no tiene control el Ecuador. El uno, básicamente, es este redireccionamiento de la droga luego del taponamiento de lo que fue el corredor del Caribe. Ese redireccionamiento de la droga está ingresando por territorio ecuatoriano y va hacia los puertos, que son las plataformas internacionales de distribución. El otro elemento importante que va también a cambiar el escenario nacional, indudablemente es la desertificación de Colombia y la parte de recursos que no está entregando Estados Unidos a ese país para la lucha contra el crimen organizado. Esto ha permitido que los grupos se puedan mover con mayor tranquilidad en la frontera y también traspasen el cordón fronterizo y comiencen a realizar controles ya sobre vías y, por otro lado, buscan ubicar santuarios para poder aproximarse hacia los puertos ecuatorianos. Ese es el escenario que tenemos al momento y que va a seguir, va a seguir permanentemente siendo afectado la ciudadanía y el pueblo ecuatoriano. No obstante, estamos en plena ejecución del plan ofensiva total del gobierno. Se anuncia una serie de operativos constantes de intervención militar en varias provincias, y esto, según las autoridades, es precisamente en esta lucha sin tregua en contra del narcotráfico, de todas las economías ilícitas. Pero ¿cuál es el resultado que podría tener en el corto plazo? ¿O esto no es realmente sobre lo que tengamos que tener una mayor expectativa? Lamentablemente no creo que esto dé buen resultado. Lo que estamos generando al momento es una migración delictiva, una metástasis. Lo que estamos presionando al momento en el litoral ecuatoriano se está trasladando hacia la serranía ecuatoriana. Y esto va a tener implicaciones también en estas ciudades, las principales ciudades del cordón andino. Por otro lado, creo yo que el Estado, este tipo de operaciones que está ejecutando, que son muy buenas indudablemente, pero carecen de lo que es, yo diría, la oportunidad por un lado y por otro lado la sorpresa. Dos factores importantes en la conducción de operaciones. Y digo la sorpresa porque no es factible que se anuncie con bombos y platillos de que se va a hacer un operativo en el que se va a llevar 10,000 hombres para controlar la provincia del Guayas, Manabí y Los Ríos, y lo que generan es automáticamente que esas organizaciones delictivas comiencen a salir hacia otros sectores, hacia las provincias aledañas o si no, hacia el centro del país. Porque ninguna organización delictiva va a esperar allá que 10,000 soldados, policías, entren a capturarlos. No, eso es ilógico. Segundo, con relación al plan que está anunciando el gobierno. Ofensiva total. Ofensiva total. Es un plan que es interesante desde la óptica de las intenciones. Se ve que hay una buena intención del gobierno por tratar de cubrir todos los espacios que están siendo debilitados por el crimen organizado. Sin embargo, de ello es necesario ser realistas. ¿Y por qué digo que hay que ser realistas? Se habla de $180 millones para
cubrir las necesidades y equipar de mejor manera a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado. Se habla de 11 proyectos, entre los cuales están la compra de 7 helicópteros, un buque multipropósito, se habla de radares, se habla de drones, se habla de tecnología para inteligencia. Todo está muy bien, está perfecto. Eso va a mejorar las capacidades indudablemente de las Fuerzas Armadas, pero hay que ser realistas. El buque multipropósito no es que está en Amazon o está en alguna tienda grande de Estados Unidos o de otro país, listo para que cuando vaya al Ecuador y le diga, necesito este buque multipropósito, le digan, tenga, aquí está el buque. No, señor, esto se necesita siquiera por lo bajo unos 3 años como mínimo, porque es un proceso el que se tiene que seguir ahí, no solo de contratación, sino también de que el buque esté preparado, armado. En algunos casos no están los buques listos para ser entregados. Se demora un tiempo en que se lo vaya construyendo. Lo mismo con el tema de helicópteros. Bueno, con el tema de helicópteros puede haber un stock, pero necesita seguir un proceso. No solo es declarar en estado de emergencia la defensa y la seguridad del país, porque eso también tiene que seguir procesos. No es que vamos y decimos estos helicópteros, estos radares, estos drones necesitamos. No, tiene que seguir un proceso. Ahora, por más que exista un estado de emergencia en seguridad, tiene que seguir un proceso. Si no se sigue el proceso, entonces caemos en otro tipo de problema, que es que se hacen compras pues a dedo y tenemos consecuencias gravísimas. Puede haber también un proceso de corrupción dentro de las mismas. más allá de esta adquisición, de todo lo que tenga que ver con armamento, con este tipo de equipamiento para militares, para la fuerza policial, más allá de todos estos anuncios que han sido ya oficiales, ¿usted lee detrás de esto una estrategia precisamente para utilizar los drones, para utilizar los buques, para utilizar todo el armamento que se pueda pretender adquirir? Yo lo que veo es una lista de compras en equipo militar, policial, equipamiento para EQ911, también se está hablando sobre una creación de una cárcel. O sea, son diferentes elementos, pero esto no obedece a una planificación integral. No existe hasta el momento un plan que permita, pues, decir, estas son rutas, estas es las metas, los objetivos que vamos a ir alcanzando. Estos son las políticas públicas que se tienen que ir desarrollando en temas de seguridad. Entonces, cuando presente el Estado y diga, señores, este es el plan de seguridad integral del Estado, el que tenemos que seguir, y estas son las acciones, pues, para poder equipar mejormente a las fuerzas que van a combatir al crimen organizado, eso tiene más lógica. Pero si solo presenta una hoja de ruta con adquisiciones y no un plan integral que permita básicamente tener un conocimiento cabal de qué es o hacia dónde nos estamos dirigiendo, pues ahí hay un problema. El gobierno, y me quiero referir por un momento a esta crisis comercial Ecuador-Colombia, pero todo esto nace como una respuesta a la inacción por parte de Colombia en cuanto al combate a la inseguridad, en cuanto al combate al narcotráfico, y ahí ha habido criterios distintos, porque si bien Colombia puede, en Colombia se fabrican, se crea toda esta producción de droga, la frontera es de 2 países y ahí hay una responsabilidad, han dicho, compartida. Creo que ahí el Ecuador tiene toda la razón. El reclamo que está haciendo el gobierno del presidente Daniel Noboa es el justo y correcto, porque lo que está diciéndole es que Ecuador está manteniendo la frontera con las limitaciones económicas, de equipamiento, de personal que tiene, pero está manteniendo una presencia fija en la frontera. Colombia no lo está haciendo y lo que tenemos allá son pues áreas de cocaína con laboratorios cristalizaderos y presencia de gran cantidad de organizaciones narcodelictivas en la frontera colombo-ecuatoriana. Por lo tanto, el presidente Petro ha manifestado que hay una presión del gobierno del presidente Petro sobre estas organizaciones delictivas y esto está originando que la droga de Colombia vaya hacia los puertos ecuatorianos. Creo que ahí hay una falta de verdad con relación a lo que está expresando el señor presidente Petro. ¿Por qué digo esto? Porque la política del presidente Petro es no topar los cultivos.
La política del presidente Petro es en el cordón fronterizo realizar el cambio de cultivos, cambiar cultivos y reemplazar por los cultivos de coca. Pero eso no ha dado ningún resultado, porque de 180,000 hectáreas han subido a cerca de 260,000 hectáreas. De acuerdo a las últimas declaraciones del presidente Álvaro Uribe en una entrevista, él habla y otros analistas también hablan sobre una cantidad de 3,000 toneladas anuales de cocaína. Y de esas 3,000 toneladas de cocaína, el 75% ingresan hacia territorio ecuatoriano. Ese es el problema central que tenemos nosotros como país y por eso el presidente está reclamando que, pues, ante no existir una presencia física de personal de seguridad desde Colombia, del Estado colombiano, le trae un problema gravísimo y por eso son este conflicto de aranceles que se están planteando entre los dos países. Volvemos entonces a la necesidad de una alianza quizás regional para el combate a todos estos males, a todo lo que tiene que ver con la minería ilegal, con el narcotráfico, lavado de activos, por ejemplo. Es importante que la comunidad internacional y especialmente la comunidad regional comience a pensar, en función de la amenaza que tienen todos los países. Esto no se soluciona binacionalmente ni nacionalmente. Esa es la peor equivocación que puede tener un país, el pensar que él va a solucionar el problema. No hay país a nivel mundial que pueda solucionar o que haya solucionado el problema contra el crimen organizado. Lo que tenemos acá es que unir esfuerzos y lo primero que se tiene que hacer es fusionar sistemas o crear un sistema regional de inteligencia contra el crimen organizado que permita un flujo de información. En otras palabras, estoy hablando de un sistema de inteligencia multidominio interagencial que les permita a los estados tener acceso a esa información para poder cotejar las amenazas, cómo se mueven regionalmente. Pongo ejemplos. Ecuador tiene varios grupos ilegales que están operando internamente y también internacionalmente. Tenemos 3 microcarteles ecuatorianos operando en Colombia, en Perú y también en Chile. Por lo tanto, ese tipo de información se tiene que ir intercalando, se tiene que ir compartiendo entre los diferentes países para poder presentar un frente mucho más sólido en el combate contra el crimen organizado. Eso no hay. Y con esto cierro, coronel, la receta, ¿cuál debería ser este primer paso, esta ruta a seguir para un combate real a la delincuencia, para no tener esta poca esperanza que usted nos ha mencionado, 2026, 2027, sin ningún tipo de esperanza que las cosas cambien, al menos como demandan o demandamos los ciudadanos? ¿Cuál sería el primer paso? Hay yo diría 4 objetivos que debería cumplir el Estado ecuatoriano. El primero, la creación de una fuerza de tarea conjunta para la frontera norte y para la frontera sur. Esto es vital para taponar el ingreso de droga de estos dos países. Segundo, militarización temporal de los puertos ecuatorianos, tanto estatales como privados, con el propósito de tener un control desde los puertos y evitar la contaminación de carga, hasta eliminar las mafias que están controlando los puertos ecuatorianos. Tercer elemento. El tercer elemento es que el Estado recupere los espacios territoriales que ha perdido, como ejemplo en Durán, en la Guacharaca, en el sector de Bastión Popular, espacios que están a cargo del crimen organizado y donde el crimen organizado ejerce una gobernanza criminal. Entonces, esa soberanía estatal se tiene que recuperar. ¿Cómo se recupera? Con presencia disuasiva permanente, presencia en territorio las 24 horas del día de la fuerza pública. Pero eso no es todo. Una vez que se toma el control de esos espacios territoriales, se tiene que implementar con políticas sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene que entrar allá el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el de Obras Públicas, todos los ministerios tienen que acoplar los planes para poder desarrollar esto. Y el último elemento, creo que es importante, el que el Estado comience a realizar un mejor control en 3 áreas. El sistema financiero nacional, que está sirviendo como apalancamiento de las economías ilícitas. El segundo elemento, la justicia. Es necesario que los operadores de justicia tengan una reingeniería total. Y el tercer elemento, los centros carcelarios. Estos 3 y estos elementos que acabo de mencionar son tareas fundamentales para poder reducir, contener el crecimiento del crimen organizado en el país.
Operadores de justicia, ahí tenemos un punto flaco. Coronel, nuevamente, gracias por su tiempo y gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Oscar. Buenas noches. Una buena noche. Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia del Ejército, hablando sobre los acuerdos de inseguridad. ¿Qué más nos falta para combatir al crimen organizado? Algunas de las inquietudes también han sido respondidas por Mario Pazmiño. Este es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Noti